Uno de nuestros queridos visitantes a la página de Así Prensa nos comparte una preocupación a raíz de la experiencia que tuvo un grupo de amigos que viajó al Ecuador, a una zona muy pobre, y que regresó escandalizada, y estas son las palabras que usa nuestro querido usuario, regresaron escandalizadas porque en la zona pobrísima donde vivían, veían que el sacerdote estaba obsesionado, entre comillas, por construir una capilla, mientras que en esta zona no había ni luz eléctrica ni agua potable. Como esta soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, quiero responder a esta inquietud que básicamente ha suscitado un escándalo porque las personas que han estado involucradas no entienden bien cuál es la función de la Iglesia y tampoco entienden cuál es la función del Estado. Escandalizarse porque un sacerdote quiere construir una capilla en vez de dedicarse a resolver los problemas de agua potable y de electricidad, significa no comprender la naturaleza del sacerdote. En nuestros países pobres, o en las regiones pobres de nuestros países, existen ingenieros. Existen en nuestros países suficientes constructores, ingenieros sanitarios para construir redes de agua y desagüe. Existen ingenieros eléctricos para poder construir redes eléctricas. Y existen más bien muy pocos sacerdotes. Y en consecuencia, estos sacerdotes se tienen que dedicar a lo que le corresponde, no solamente porque son pocos y porque tienen que atender espiritualmente a una multitud que escapa completamente al número de sacerdotes, sino porque esa es la misión específica del sacerdote. El sacerdote ha sido elegido y nombrado para ser otro Cristo. Ahora, ¿a quién le corresponde dedicarse a resolver los problemas específicamente sociales? Básicamente le corresponde al Estado. Le corresponde también a los católicos. Voy a llegar a ese punto. Pero básicamente le corresponde al Estado. Si un sacerdote se dedica a una cosa tan monumental como es llevar electricidad a un pueblo apartado, muchas veces nuestros estados, no solamente por una cuestión de corrupción que se consume los recursos, sino por imposibilidad real, es incapaz, no tiene los recursos para realizar tendidos eléctricos que lleguen a poblaciones tan distantes y tan pequeñas y tan separadas unas de las otras. ¿Y quieren que un sacerdote haga eso? Es imposible, es absurdo. Y si el sacerdote se dedicara a hacerlo, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué elegimos autoridades políticas nacionales, regionales y locales? ¿Dónde está el alcalde de ese pueblo? ¿Qué cosa estaba haciendo? ¿Alguien se lo preguntó? ¿O el gobernador de esa región, o la autoridad de esa región, o el presidente de ese país? Uno se podría preguntar por todas esas cosas. Al Estado le corresponde primordialmente responder a esas necesidades. El otro error que decía es no comprender la naturaleza del sacerdote. Ciertamente, el sacerdote tiene como prioridad la atención espiritual. Pero cuando uno llega a las regiones más apartadas y pobres de nuestros países, se va a dar cuenta que en la gran mayoría de los casos la única institución presente es la Iglesia Católica a través de un sacerdote. Y muchas veces, gracias a una gran capacidad de liderazgo y la capacidad de realizar múltiples actividades a la vez, nuestros sacerdotes se han convertido también en líderes sociales, en los motores e impulsores del desarrollo en muchas partes. Hay lugares, pienso por ejemplo en la zona de Huancavelica en el Perú, o pienso en el Chapare en Colombia, para no mencionar otras zonas pobres como el Darién en Panamá, donde prácticamente las autoridades políticas no están presentes y donde la única fuerza capaz de llevar algún tipo de presencia organizada es la Iglesia Católica. Entonces, es un error creer que el sacerdote tiene que convertirse en activista social abandonando su propia actividad. Y por otro lado, es un error oponer la prioridad del anuncio del Evangelio, que es lo que le corresponde al sacerdote, con las actividades de asistencia social y de desarrollo y de promoción humana. La mayoría de los sacerdotes realizan obras de promoción humana porque saben que parte de la actividad de la caridad a la que está obligado el cristiano porque cree en Jesucristo y porque sigue a Jesucristo es hacer lo que Jesucristo hizo en muchas ocasiones,
que fue darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento. En la multiplicación de los panes y peces o en las bodas de Caná, lo vemos al Señor atendiendo necesidades materiales. Sin embargo, Él vino fundamentalmente a predicar el Evangelio y no estableció ningún deseo de reemplazar a la estructura política por otra que fuera distinta. Y de ahí tenemos que Él dijera que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al Estado hay que pedirle, exigirle, y la Iglesia lo hace constantemente, que cubra las responsabilidades que le corresponden al Estado como Estado y que la Iglesia pueda dedicarse precisamente a su actividad fundamental, actividad central, actividad prioritaria, pero no exclusiva. Y por eso es que vemos a sacerdotes y obispos ejemplares que se han convertido, como digo, en motores dinámicos del desarrollo de las zonas donde trabajan pastoralmente. Pero lo hacen por la preocupación prioritaria por el Evangelio. Hay que recordar lo que decía el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, cuyos 40 años estamos celebrando precisamente este de 2007. Señalaba que el desarrollo humano es una realidad que abarca toda la naturaleza humana y que la forma más elevada de desarrollo es precisamente el desarrollo de la persona en su dignidad de hijo de Dios y en su contacto con Dios. Entonces, el desarrollo no es una realidad distinta y distante de lo que sucede con los católicos desde el punto de vista de su fe. Y precisamente yo preguntaría a estas personas que se escandalizaron por ver al sacerdote trabajando en su capilla, si es que ellos creen que la población a la cual atendía pastoralmente ese sacerdote, a la cual atiende pastoralmente ese sacerdote, se siente ofendida, molesta, irritada, porque el sacerdote se dedica a construir la capilla y no se dedica a tender redes eléctricas o de agua. Yo puedo apostar mi cabeza a que esa población, porque yo he trabajado en distintos sectores de extrema pobreza, he tenido la bendición de poder servir como católico en esas realidades y he visto siempre el deseo y la necesidad de establecer un punto de referencia espiritual para el pueblo que se termina convirtiendo en un punto de referencia social, porque solamente una capilla atrae a la gente y le da sentido de comunidad de creyentes. Y en torno a esas capillas es que han crecido centros solidarios, policlínicos, otro tipo de servicios y de actividades. Yo lo he visto, yo he sido testigo de eso. Soy testigo constante de cómo se realiza esa realidad. Pero las personas desean, especialmente los más pobres, que no tienen la visión burguesa de alguien que porque vive cómodo, le parece inaceptable que no existan determinadas comunidades para la gente. Yo he sido testigo cómo estas personas buscan su desarrollo social y adquieren el sentido de dignidad que los mueve a superarse en la vida a nivel económico, social, precisamente porque encuentran el sentido de dignidad que les da Dios y que solamente un sacerdote les puede dar. Ni un ingeniero, ni un arquitecto, ni un político. Y por eso es que la Iglesia necesita a sus sacerdotes haciendo aquello para los que han sido llamados. Anunciar el Evangelio, construir capillas, construir centros donde encuentren las personas a Dios. Y allí donde encuentran a Dios van a encontrar también los servicios y la energía para el desarrollo y para lograr la plena dignidad que es la que Dios quiere para todos los hombres. Que tengas un buen día.